Buenas, estamos en Cliff4Veg, casos clínicos. En concreto hoy vamos a ver el caso clínico de Pochito. Yo soy Ana Vila Soriano, diplomada por el Colegio de Medicina Interna Europeo y encantada de acompañaros a través de este caso. Pochito es un gato ragdoll macho castrado de 10 años, vacunado y desparasitado, que vive en Valencia en un piso con un estilo de vida estrictamente indoor. Fue atendido por el Servicio de Medicina Interna por un cuadro de vómitos, apatía e hiporexia de 3 días de evolución. En cuanto a la historia clínica, los propietarios destacaban que Pochito era un gato sano, sin ninguna historia clínica previa, pero que no obstante habían notado que desde hacía unos 6 meses había perdido un poco de peso de manera progresiva, aunque no habían notado que comiera en una menor cantidad. Al revés, habían visto que comía lo mismo, pero sí que habían visto que había perdido peso, ¿no? Sobre todo en el último mes y medio. Por otra parte, también comentaron que habían observado que bebía y orinaba más de lo habitual, sobre todo desde que notaron la pérdida de peso, ¿no? Desde hace un mes y medio. Pero lo habían asociado a que había llegado otro gato a casa, que podía haber estado más nervioso. Lleva unos días con vómitos biliosos esporádicos, apatía y anorexia progresivas y fue testado de FIV-FeLV con un test negativo hace unos 7 años. En cuanto al examen físico general, vimos que tenía un estado mental deprimido, con unas mucosas rosa pálido, con una frecuencia cardíaca de 220, con un pulso normal, un pelín hipertenso, con una sialorrea marcada y una deshidratación bastante severa del 9%. Además, como estado general, presentaba una condición corporal bastante baja, de 2/9, con una caquexia marcada. El TCR estaba bastante justo, alrededor de 2, y tenía una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto. Por otro lado, la temperatura era de 38,9 y presentaba un soplo 2/6. Por último, tenía un leve dolor abdominal generalizado, más específico en la zona craneal, y el estado general era de debilidad generalizada. En cuanto al plan diagnóstico inicial, hicimos una gasometría en la que se vio una acidosis metabólica grave, con una hipernatremia leve para la deshidratación que tenía, una hiperglucemia también grave de 570 gramos por decilitro, con una hipocalemia moderada. Por último, también vimos una azotemia bastante marcada con una creatinina de 4,2 y una hiperlactatemia de 10. En cuanto al hemograma, se observó una anemia no regenerativa, normocítica normocrómica de un 28%, con una leucocitosis neutrofílica bastante acentuada, ¿no? De 24.000 neutros. También se observó una leve eosinopenia que no tiene prácticamente significación clínica. También se hizo un frotis sanguíneo, ¿no? Para averiguar esta leucocitosis neutrofílica, no ver si tenía desviación, etc. Y lo que se vio y se confirmó es la anemia normocítica normocrómica no regenerativa con la leucocitosis neutrofílica subjetiva. No había prácticamente bandas, pero tampoco se observaron otros cambios, ¿no? Como por ejemplo neutrofilos tóxicos. En cuanto a la bioquímica, por completar las gasometrías realizadas, se confirma la azotemia grave con una creatinina de 4,1, con una urea también aumentada, la hiperglucemia se vuelve a confirmar y también se observa un aumento de transaminasas hepáticas, sobre todo la ALT y la fosfatasa alcalina, y una leve hiperbilirrubinemia de 1,3. Por otra parte, se realizó un amonio que estaba dentro del rango. Se realizó este amonio ya que Pochito vino con un estado mental deprimido y teníamos miedo de que significara la presencia de una encefalopatía hepática. También se realizó un análisis de orina con una densidad de 1045, una glucosuria marcada con bilirrubinuria y sedimento inactivo. Hicimos más pruebas después de las iniciales, un cultivo de orina que resultó negativo, una ecografía de abdomen en la que se observaron los siguientes cambios: pielectasia izquierda grave, hepatomegalia difusa con aspecto hiperecogénico generalizado, páncreas
ecogénico con focos hipoecogénicos y una reacción leve del peritoneo de forma focal, cosa que es bastante sugestiva, ¿no?, de una pancreatitis. También se realizó una ecocardiografía y electrocardiografía sin alteraciones. El por qué se realizó fue que en estadios iniciales estaban 200, pero después bajó a una bradicardia un poco más marcada, de 150 alrededor. Por eso se realizaron. También se realizó un examen de ojo por esta ligera hipertensión que observamos de 160 y que no había alteraciones. Y se realizó una FPLI dentro de rango por la sospecha de una pancreatitis concomitante. Se realizó un tamizaje sanguíneo de tipo A y se volvió a realizar el FIFEL, ya que hacía muchos años que no se había realizado, se habían introducido gatos nuevos en el hogar, resultando negativo. Cuando tenemos un caso tan complejo, siempre debemos de realizar una lista de problemas para poder realizar un diagnóstico diferencial, ¿no?, o las preguntas clínicas que nos van a llevar a lo largo del caso. Cuando hay tantos problemas, yo siempre me hago estas preguntas y mediante las pruebas intento responderlas, ¿no?, para guiarme en el caso y no dejarme ningún cabo suelto. En cuanto a la lista de problemas, vemos que hay muchísimas. Destaca, ¿no?, caquexia y pérdida de peso desde hace unos meses, la polifagia, poliuria, polidipsia, que es muy significativa, este empeoramiento, ¿no?, con vómitos, la azotemia moderada y la anemia leve. También destacar, ¿no?, el aumento de transaminasas hepáticas y sobre todo la hiperglicemia y glucosuria. Para complementar esta hiperglicemia y glucosuria, lo que nos puede dar una pista, ¿no?, es esta acidosis metabólica, esta deshidratación grave y acompañando, ¿no?, este aumento de enzimas hepáticas, la leve hepatomegalia. Las preguntas clínicas, ¿no?, cuando tenemos polifagia, poliuria, polidipsia con una glucosuria, siempre tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿cómo diagnosticamos una diabetes mellitus en gatos? Si se trata, ¿no?, de una diabetes mellitus complicada o no, con una cetoacidosis metabólica. ¿Qué signos clínicos son los más comunes y qué nos podemos esperar, ¿no? Además de estos signos clínicos más comunes, ¿qué otras cosas podemos buscar para, decidir la gravedad del caso clínico, si es una urgencia o no, y también para averiguar los posibles problemas o concomitancias que puede tener esta enfermedad endocrina? Y por último, ¿qué tratamiento es el más adecuado dependiendo de todas estas, estos factores que hemos nombrado? A la primera pregunta, ¿no?, de cómo se diagnostica la diabetes mellitus en gatos, el diagnóstico se debe de realizar, ¿no? Hay veces que tenemos casos muy claros, como el de Pochito, pero hay veces que es un desafío clínico porque tiene signos clínicos compatibles, pero de manera episódica, tiene hiperglicemias, pero no llegan a ser, ¿no?, clínicas. Después tenemos otros marcadores antiguos, como por ejemplo la fructosamina, que algunas veces nos puede ayudar, pero algunas veces no nos da la pista. Entonces, el diagnóstico de diabetes se debe basar sobre unos pilares, ¿no?, y el conjunto de ellos y el conjunto del caso clínico es lo que nos va a dar el diagnóstico. Por una parte, tiene que haber signos clínicos compatibles, ya lo hemos dicho. Yo les llamo los 3 jinetes del apocalipsis, ¿no?, polifagia, poliuria, polidipsia, y el cuarto jinete, ¿no?, el que añadimos, es la pérdida de peso. En este caso, Pochito lo tenía todo. El otro pilar básico es la hiperglicemia persistente, sobre todo en ayunas. Generalmente, cuando tenemos una overdiabetes, ¿no?, una diabetes ya clínica, las hiperglicemias suelen ser marcadas, de 180 a 200 a mucho antes, ¿no?, a mucho más altas. Pero la hiperglicemia persistente en ayunas nos da un signo clínico claro, ¿no?, que es estas diabetes mellitus que están en estado prediabético. Cuando se hace esto se habla de 180, pero hay valores que varían, ¿no? Dependiendo del estudio, se ha visto, ¿no?, que las glicemias de más de 130 con 12 horas de ayuno se pueden diagnosticar ya como un estado de prediabetes. Especialmente esto se hace más marcado a partir de 180 a 288. A partir de ahí ya gana signo clínico, ¿no?, porque sobrepasa el threshold renal y entonces es mucho más fácil. Por otra parte, el otro pilar que hemos utilizado durante mucho tiempo es la fructosamina. Evidentemente, la fructosamina es muy útil, nos permite mirar esta glicemia a largo plazo, ¿no?, en un punto en concreto. No obstante, hay algunos estados prediabéticos que nos podemos saltar. Estos estados prediabéticos son muy importantes. ¿Por qué? Porque en estos estados prediabéticos muchas veces podemos cuidar, ¿no?, a este páncreas endocrino que está sufriendo y podemos retrasar esta aparición de la diabetes o incluso evitarla.
El otro pilar diagnóstico, ¿no?, es la glucosuria persistente. Puede haber una glucosuria puntual incluso en estados de estrés, ¿no?, si se supera el threshold, pero una glucosuria persistente hay que averiguar por qué. Hay muy pocas cosas que produzcan una glucosuria persistente, especialmente si se continúan, ¿no?, de una glicemia persistente. Si no, tenemos que pensar en enfermedades tubulares y en estos casos hay muy pocos signos clínicos que se puedan confundir con una diabetes. Como hemos dicho, el primer paso es confirmar esta hiperglicemia. Pacientes críticos, no diabéticos, sí que pueden tener estas hiperglicemias marcadas, pero es la constante lo que nos va a marcar el diagnóstico, ¿no?, como ya hemos visto, ¿no?, hiperglicemia persistentes y glucosurias persistentes, fructosaminas, todo esto es lo que nos va a dar la clave. Al final, la hiperglucemia inducida por estrés en gatos es muy rara en perros, pero en gatos es bastante. Y a veces es muy difícil diferenciar, ¿no?, esta hiperglicemia subclínica de la diabetes o incluso del estrés. Con lo cual, por eso, el dar tantas vueltas a cómo diagnosticamos la diabetes en gatos, porque como os hemos dicho al principio, a veces es muy sencillo, pero a veces es un reto clínico. En concreto, tenemos que intentar diferenciar, ¿no?, estas hiperglicemias puntuales en pacientes críticos de aquellas, ¿no?, que tienen hiperglicemias marcadas por estrés. Con lo cual, factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hemos dicho, lo primero que tenemos que tener claro es que tienen que tener signos clínicos y que además el cuadro clínico acompañe. Los factores de riesgo es algo a tener en cuenta. Por ejemplo, la diabetes mellitus casi siempre se diagnostica en gatos geriátricos, ¿no?, de edad avanzada, de más de 7-8 años. Por otra parte, los machos están más predispuestos que las hembras. La obesidad hace que este indicador se dispare 3 veces más, ¿no? Gatos obesos están 3 veces más predispuestos que cualquier otro gato a tener diabetes. En concreto, por cada 2 kilos de peso, más allá del peso ideal, aumenta un 50% la sensibilidad periférica a la insulina y por lo tanto la diabetes es mucho más probable. El estilo de vida indoor es otro factor a tener en cuenta. La inactividad física que acompaña a esto también. Hay algunas razas que están predispuestas, todos sabemos, el brumís. No se ven muchos en esta zona, ¿no?, en la zona del Mediterráneo, pero cada vez se están haciendo más frecuentes. Otras razas que sí que vemos más habitualmente, por ejemplo el Maine Coon, siamés y el azul ruso, también están predispuestas. Y otros factores no genéticos, ¿no?, o no predisponentes del mal, sino también iatrogénicos. La administración de glucocorticoides está correlacionada directamente con la aparición de diabetes y lo tenemos que tener en cuenta al tomar la historia clínica. En cuanto a los signos clínicos, ya hemos dicho los más comunes, ¿no?, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia, pero hay otros también que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, como por ejemplo los vómitos, el pelaje en mal estado, la hepatomegalia. Todo eso nos va a indicar posibles concomitancias. Por ejemplo, los gatos diabéticos tienen una condición corporal súper variable, que va desde la caquexia hasta la obesidad. ¿De qué depende? Del proceso en que estemos en la enfermedad. Si lo pillamos muy muy pronto, probablemente estén obesos. Si ya lleva un tiempo enfermo, vemos caquexia, vemos anorexia, ¿no?, y al final pierden este peso. El pelaje en mal estado es otro signo de cronicidad. Otros signos de cronicidad que nos pueden dar la pista, ¿no?, son los signos neurológicos. Son comunes en gatos, como por ejemplo la debilidad de las extremidades posteriores, la ataxia o el pantigradismo, que a veces nos dan esa pista. Hay otros signos clínicos, como hemos dicho, hepatomegalia, vómitos, que nos pueden dar pistas de las otras concomitancias, ¿no?, como por ejemplo una triaditis, una pancreatitis o, por ejemplo, una CKD, ¿no?, que es bastante común en estos gatos también geriátricos. Al final me encanta explicar la fisiopatología de la diabetes porque lo que pasa, ¿no?, es que cuando se excede la capacidad de reabsorción tubular, la glucosa se pierde. Esto da lugar a una diuresis osmótica que produce la poliuria. Esta pérdida de agua hace que tengas la polidipsia, ¿no?, para balancear. Y por otra parte, pierdes mucha glucosa, con lo cual tienes un balance calórico negativo. Esto hace que despiertes el catabolismo tisular, pierdas peso y además se produzca la polifagia. Con lo cual me parece un mecanismo súper bonito para explicar, ¿eh? Los signos clínicos dependen de la duración de la diabetes mellitus, como hemos dicho, de enfermedades concomitantes y sobre todo si hay cetoacidosis.
La fisiopatología de la diabetes mellitus ya la sabemos de sobra, vamos a repasarla muy brevemente. Al final, la diabetes tipo 2 en gatos es el 90% de las que vemos. Esto que acompaña dos puntos críticos, ¿no? Un déficit relativo de insulina por parte de los islotes pancreáticos, ¿no? Que son condiciones que a veces son tratables y a veces no, y por otra parte se acompaña de una resistencia periférica a la insulina. Hay veces que esto no lo podemos cambiar, por ejemplo en el genotipo, pero hay veces que sí que podemos tener un efecto, como por ejemplo en el estilo de vida o en el sobrepeso o obesidad del paciente. Esto nos lleva a un agotamiento, ¿vale? Y a condiciones que poco a poco se van convirtiendo en no tratables, ¿no? Y a una hiperglicemia resistente que hace más daño a este páncreas endocrino y que al final lleva a un déficit absoluto de insulina, ¿no? En aquellos gatos que ya no puedes revertir esto. Algo que tenemos que tener en cuenta es que tienen muchas enfermedades concomitantes, como por ejemplo hay un 60% de gatos con diabetes mellitus que en el momento del diagnóstico también tienen pancreatitis. En el caso de Pochito, no hay signos clínicos característicos, ¿no?, de esta diabetes, como podemos ver en la diapositiva, y por lo tanto podemos diagnosticar la diabetes mellitus claramente en este gato. No obstante, hay algunos que nos hacen sospechar de que puede haber alguno más, ¿no? Algo más, como por ejemplo los vómitos, el shock, la deshidratación severa, el dolor abdominal. Todo esto nos indica que por lo menos hay una triaditis o pancreatitis y que existe la posibilidad, a pesar de no tener cuerpos cetónicos de primeras, de que estemos ante una cetoacidosis diabética. Vamos a ver por qué. Entonces, hemos visto, ¿no?, que en la tira urinaria Pochito tenía glucosuria, pero no tenía cetonuria. Y este es uno de los problemas, ¿no?, porque la cetonuria no siempre se detecta. La tira de orina se relaciona con la cetoacetona, pero no con el beta-hidroxibutirato, que es el cetoácido más común en diabetes cetoacidótica en perros y gatos. Esto puede llevar a un falso negativo en las tiras, ¿no? Si esta tira es negativa, ¿qué podemos hacer, no? Podemos repetir la tira con plasma o suero en vez de orina, que es un poco más sensible, y además podemos añadir agua oxigenada a la orina. Esto hace que el beta-hidroxibutirato pase a cetoacetona, que sí que se observa en las tiras, ¿no? Y por último, esto es como la solución de la abuela, ¿no? Pero lo que deberíamos intentar utilizar es un medidor de cuerpos cetónicos en plasma, ¿no?, que es un aparato especial para esto, y esto sí que mira todos digamos, todos los tipos, ¿no? Lo que se debe utilizar es esto, ¿no?, el point of care de beta-hidroxibutirato. Al final, los cuerpos cetónicos lo que nos indican no es nos permiten diagnosticar, ¿no?, esta cetoacidosis diabética, que hay una cetonuria o cetonemia acompañada de cetoacidosis metabólica, que es lo que hemos visto justo en Pochito, ¿vale? Las concentraciones de cetona se pueden evaluar muchísimo, pero a partir de 3,8 son muy sugestivas de que allí pueda haber una diabetes cetoacidótica. Hay otras causas, ¿no?, como por ejemplo el ayuno, etcétera, que nos podrían dar también cuerpos cetónicos, pero a partir de estos niveles es muy sugestivo. Os dejo este paper si queréis averiguar un poco más sobre esta evaluación. Entonces, la cetoacidosis diabética al final se convierte en una complicación grave y común de la diabetes mellitus. Al final se sintetizan cetoácidos como un sustrato energético alternativo y con el acúmulo de esto se produce las acidosis y muchas alteraciones electrolíticas, que finalmente, si no se tratan, pueden llevar a la muerte del animal. Al final, para diagnosticar la cetoacidosis, os he querido poner un cuadro para tenerlo claro, ¿no? Al final, hiperglucemia moderada o grave, con hiperestonalidad, cetoacidosis metabólica con un pH de menos de 7,5 y cetonuria o cetonemia. Al final, la fisiopatología es un poco lo que hemos dicho ya, es una diabetes mellitus mal regulada en la que hay poca insulina, mucho glucagón, la glucosa no penetra y hay un aumento de la lipólisis para utilizar estos ácidos, ¿no?, como combustible. Esto hace que haya una gran síntesis de cuerpos cetónicos y que finalmente se acumulen. En la diabetes cetoacidótica se puede caracterizar, os dejo este paper si queréis saber un poco más, pero finalmente se correlaciona bastante con la diabetes. Son gatos geriátricos de más de 9 años y el 90% tiene alguna enfermedad concurrente a esta diabetes mellitus, que son la lipidosis hepática, un fallo renal crónico, como en el caso de Pochito, pancreatitis, una neoplasia, y lo tenemos que tener en cuenta cuando lo vemos. Siempre hay que hacer pruebas para buscar estas condiciones, como en este caso.
Por último, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el tratamiento de esta cetoacidosis y diabetes? La cetoacidosis o la diabetes se puede tratar muy fácilmente, ¿no? La fluidoterapia es la parte más importante del tratamiento. Hay que utilizar un fluido como tampón y el de elección es el Ringer lactato. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tienen una parte de deshidratación severa, como ya hemos visto en este caso, pero también de hipovolemia, con lo cual hay que tener estas dos necesidades en cuenta para poder cuadrar bien la fluidoterapia, y tenemos que ajustar también los desequilibrios electrolíticos. Uno de los más importantes es la hipopotasemia, como en el caso de Pochito, ¿no? Siempre prioridades son la perfusión, la deshidratación y por último el mantenimiento. Con los desequilibrios electrolíticos os dejo aquí esta tabla para poder regular bien, ¿no? este tipo de fluidos. Como veis, son pacientes que están bastante graves y necesitan un tratamiento de urgencia, pero además bastante intensivo. ¿Qué otras cosas nos podemos encontrar? ¿No? Pues está la hipofosfatemia, ¿no? Que puede llegar a ser un problema si los niveles son inferiores a 1 miligramo decilitro. Puede producir hemólisis, compulsiones, ¿no? Y lo tenemos que tener en cuenta. Siempre hay que comprobar los niveles de fósforo, calcio y potasio cada 4 o 6 horas en estos pacientes con cetoacidosis. Otra cosa es el bicarbonato. Normalmente no se debe de poner si tenemos un paciente en pacientes hiperosmolares o hipocalémicos, y siempre se debe de intentar poner con pacientes con una capacidad respiratoria intacta, porque si no es muy difícil de eliminar. La dosis se puede intentar hacer una dosis, pero normalmente lo que haces es que la calculas. Aquí os dejo la fórmula, que es 0,3 por el base excess y el peso, y generalmente no se suele poner toda la dosis que calculas, sino que se empieza por un 25%, un 50% y vas viendo cómo reacciona el paciente. En cuanto al tratamiento de la cetoacidosis, debemos utilizar otro tipo de estrategia que en una diabetes no complicada. Al final debemos usar una insulina regular de acción rápida, que se puede utilizar por vía intravenosa, intramuscular, y otras insulinas de acción más lenta no son válidas, ¿no? Como por ejemplo la Lent o Carinsulin. Al final, la vía subcutánea, la deshidratación no permite una buena absorción y hay multitud de papers que nos indican no tratar una o la otra. Hay algunos que intentan compararlo. Yo aquí os dejo, ¿no?, la técnica de infusión intravenosa. Yo es la que más he utilizado. Entonces creamos una solución de insulina añadiendo 2,2 unidades kilo de insulina a 250 mililitros. Lo que haces es purgar el sistema para que la insulina se pegue al plástico, entonces tienes que evitarlo, y mides la glucosa aproximadamente cada 2 horas y ajustas esta infusión que has preparado en base a las tablas, ¿vale? Las tablas están en todos los sitios, yo os he puesto esta de un libro de Critical Care. Entonces, ¿qué otras cosas más podemos mirar, ¿no? Depende de la situación clínica, ¿no? Por ejemplo, en Pochito, analgesia le debimos de poner. ¿Por qué? Porque tenía el dolor abdominal y una pancreatitis concomitante, aunque la FPLI no salió negativa. También son pacientes que se encuentran mal, con lo cual necesitan antieméticos y muchas veces procinéticos. Gastroprotectores, es bastante controvertido. Hay veces que sí que se ponen y hay veces que no. Por ejemplo, en Pochito yo no lo puse porque puede dar disbiosis, etc. Entonces, a no ser que yo vea que hay un sangrado claro o puede haber esofagitis por los múltiples vómitos, generalmente me lo suelo guardar. Antibióticos de amplio espectro no es necesario en todos los casos, pero si sospechamos de que puede haber alguna concomitancia, como por ejemplo una pielonefritis, que en este caso sospechamos, ¿no?, por la neutrofilia, entonces sí que estarían, indicados. Si no, normalmente no hace falta. En cuanto a corticosteroides, normalmente no se deben de poner. ¿En qué casos se ponen? En casos de extrema necesidad, como por ejemplo, hay veces que tienen una triaditis y al final tienes una pancreatitis exacerbada, ¿no? Algunas veces necesitas un antiinflamatorio, pero los corticosteroides en estos casos se deben de intentar evitar. ¿Por qué? Porque nos van a subir estas hiperglicemias y vamos a controlar peor esta diabetes. En cuanto a la tromboprofilaxis, de momento no hay ninguna evidencia. Yo recomendaría realizar un TEP y utilizarlo en aquellos casos que están hipercoagulables. Por último, algo imprescindible es la nutrición. Estos pacientes, especialmente si tienen triaditis, necesitan una nutrición rápida y tenemos que tener en cuenta estas necesidades. El tratamiento de la diabetes mellitus a largo plazo, bueno, vas transicionando de este protocolo intensivo a un protocolo subcutáneo. ¿Cuándo?
Generalmente cuando los gatos se van encontrando bien. Cuando los envío a casa, generalmente el objetivo de esta transición es cuando clínicamente estén bien. Aunque sigan teniendo cuerpos cetónicos, muchas veces cuando están bien ya los envío a casa y vas transicionando a una insulina subcutánea. Como objetivo y plan terapéutico, una vez el paciente está comiendo, se realiza la infusión y al final el objetivo en gatos no solo es el control de los signos clínicos, sino que intentas conseguir una remisión de la diabetes a largo plazo. Para esto se tiene que intentar hacer un control de la glicemia muy exhaustivo. Para maximizar esto y para maximizar las posibilidades de remisión, hay que tener una rápida instauración del tratamiento, hay que utilizar una insulina adecuada en gatos, de ultra larga duración, generalmente, hay que tener una monitorización exhaustiva y para ello, por ejemplo, los sistemas de freestyle y los sistemas de monitorización subcutánea continua nos ayudan muchísimo, ¿vale? Y después está el uso de dietas bajas en carbohidratos, es decir, las dietas, esto es el gran olvidado de la diabetes mellitus en gato, se deben de utilizar dietas específicas de diabetes mellitus en gato, ¿no? Dietas específicas que tengan los carbohidratos los más bajos posibles. Cuando es esto por debajo de 12% y a ser posible, si encuentras una de 6%, de menor de 6% de carbohidratos en la dieta, mejor todavía. Como os he dicho, la dieta es la gran olvidada. Dietas bajas en carbohidratos de menos de 13, una remisión del 68% frente a un 41% en dietas que no eran bajas en carbohidratos. Y extremadamente bajas, menos del 6%, pues todavía el índice de remisión es mucho más alto. Otra cosa importante en la dieta es que los gatos con diabetes mellitus pueden tener una condición corporal súper diferente. Hay algunos que tienen una condición corporal muy elevada y entonces tienes que bajarla porque el porcentaje de remisión disminuye muchísimo. Ya hemos visto que por cada kilo que peses más, ¿no?, de tu condición corporal óptima, hay un 50% más de resistencia a la insulina periférica. ¿Qué tienen que tener estas dietas? Básicamente son altas en proteínas, bajas en carbohidratos y tienen una restricción alta moderada de grasas. Al final se tiene que prevenir esta obesidad. ¿Por qué? Porque es mejor, ¿no?, prevenir que curar. Preveniendo la obesidad vas a disminuir la prevalencia de diabetes mellitus en gatos. Ya hemos hablado un poco de la insulina, pero quería poneros una diapositiva solo centrándome en esto. En gatos, la diabetes mellitus, las insulinas generalmente recomendadas son del grupo de acción ultra larga. Normalmente se comienzan con 0,25 unidades kilo subcutáneo cada 12 horas. En el caso, ¿no?, de Pochito yo puse Glargina, pero también valen Prozinc o Detemir. E incluso ahora hay nuevos papers, ¿no?, con insulinas más largas, pero bueno, todavía no hay tanta evidencia científica. Por último, hay que tener una monitorización exhaustiva. No se recomienda aumentar la dosis en menos de 5 o 7 días y los cambios de dosis tienen que ser pequeños, entre un 10-25%, y evaluar la respuesta cada 10 días, cada 1 o 2 semanas como mucho. Si hay hipoglicemia, se tiene que reducir la dosis a más de un 50% o incluso pararla. A las 2 semanas yo utilizo la reevaluación clínica, se realiza la curva de glucosa cada 1 o 2 horas durante 12-24 horas o con un dispositivo subcutáneo que yo recomiendo. Las concentraciones de glucosa siempre se deben mantener entre 90 y 180 para ser lo ideal. Al final, ¿qué tienes que evaluar en estas curvas? Siempre tienes que tener estos puntos en cuenta, ¿no? El nadir, el tiempo en el que se produce, la efectividad de esta insulina, la duración, el patrón, las concentraciones y ¿no?, el patrón de actividad del gato, ¿no? Aquí es patrón, pero no me refiero al patrón de actividad del gato. Entonces, como tratamiento a largo plazo de Pochito, al final durante la hospitalización se observó una normalización de la bilirrubina, las transaminasas y la azotemia y se hizo una IGF-1 a las 6 semanas, ¿vale? Acordaros, todos los gatos por sistema se tienen que mirar a ver, ¿no?, si pueden tener un hipersomatotropismo. Se ha visto que en un 25% de los gatos diagnosticados con diabetes mellitus tenían esto. Es más común, ¿no?, que por ejemplo las infecciones de orina, que lo tenemos tan interiorizado, y siempre se tienen que mirar. Es importante dejar un tiempo de tratamiento de la diabetes mellitus cuando miramos la IGF-1. ¿Por qué? Porque necesitas 6-8 semanas para intentar, ¿no?, llegar a unas concentraciones que sean válidas.
Se fue de alta, ¿no? Este gatito con buprenorfina por la pancreatitis, maropitán, una suplementación oral de potasio que más adelante se retiró, mirtazapina durante los primeros días, una dieta diabética ad libitum, ¿vale? Acordaros, en perros sí que hay una diferenciación con gatos, ¿no? Que es que los perros puedes darles cuando les vas a administrar la insulina, pero los gatos no se ha demostrado un beneficio claro. Y con glargina, ya os he dicho que utilicé glargina en este caso. Esto fueron las glicemias a lo largo del tiempo, ¿no? En los controles Pochito mantuve unas glicemias bastante elevadas. La dosis de glargina se fue incrementando y después la fuimos subiendo hasta estabilizarse en 3 unidades internacionales cada 12. Está con dieta diabética, no obstante no conseguimos una remisión, pero sí conseguimos una buena calidad de vida. Mejora la condición corporal con la dieta diabética y el gato clínicamente está muy bien. Esta es la bibliografía que yo os recomiendo y que os he ido citando a lo largo del texto y muchas gracias por vuestra atención.